Bueno, esperamos a que nuestros hermanitos de medios pongan el video. También, si tú como yo no traes libretita para apuntar lo que aquí el predicador tiene, los versículos o algo, puedes apuntar ese QR, bueno, escanearlo con tu teléfono, y ahí te va a aparecer todos los versículos, las notas importantes sobre la prédica del domingo, ¿ok? Si no puedes o tienes algún problema, puedes dirigirte a los chicos que están en medios, atrás de esa paredcita, Ani o Héctor, puedes dirigirte a ellos para que te apoyen y puedas tener los apuntes de cada prédica. La iglesia, en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos habla de como que estamos en una carrera y que en esa carrera debemos correr con paciencia. A lo mejor han escuchado dicho, la vida cristiana pues no es un sprint, es un maratón. Y cuando corres largas distancias, que me ha tocado algunas veces, pues lo más importante no es correr más rápido, lo más importante pues es no parar, porque en esas carreras pues la meta no es llegar primero, excepto para unos pocos, sino la meta es llegar. Y lo que dice en Hebreos es que corramos con paciencia y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que tuvo delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces lo que dice el autor de Hebreos es, pues, hay momentos donde la carrera es más difícil que otros. Hay momentos, hay días donde las circunstancias pues te desaniman. Hay días como hoy que a lo mejor unos amigos muy queridos deciden, ¿saben qué? Ya no vamos a Corea contigo, vamos a Corea otras veredas. Y en esos momentos donde a lo mejor de alguna manera es fácil perder el aliento o el ánimo. Lo que dice aquí el autor de Hebreos es: pon tus ojos de Jesús, porque el que te puso en la carrera es también aquel que corre la carrera contigo. Y él no solamente lo corre contigo, sino que ya lo ha completado. Ha corrido el camino extremo, él ha corrido hasta dar su vida. Y puedo ver a Jesús. Todo el mundo, toda circunstancia, todas las cosas nos pueden fallar, pero Jesús siempre está ahí. Y Jesús, Él es el que en Isaías habla de que pues los jóvenes flaquean, caen, pierden las fuerzas, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces, en esa carrera que tenemos por adelante, donde a veces hay días donde no es tan chistoso correr o hay cosas que nos desaniman, el consejo es: pon tus ojos en Jesús, porque Jesús es el autor de la fe y Jesús es el que lo ha completado. Y el ver a Jesús, donde otras cosas me pueden desanimar, el ver a Jesús, pues me alienta. El ver a Jesús me da un modelo a seguir. Aquí dice que Jesús, por el gozo que tenía por delante, él, pues él podía sufrir la cruz
y podía menospreciar el dolor, menospreciar lo propio. Y lo tremendo que es en ese versículo es que el gozo que estaba en la mente de Jesús eres tú y soy yo. Jesús en la cruz, Él tenía sus ojos puestos en ti y en mí. Y dijo, por eso vale la pena quedarme aquí. Por eso vale la pena sufrir la cruz. Y aquí nos dice, toma a Jesús como ejemplo. Y no, en Jesús no solamente tenemos un ejemplo a seguir, un modelo, sino también el mismo Espíritu en Jesús está en nosotros. Y cuando yo pongo mis ojos en Jesús y digo, yo te quiero seguir, yo creo que su naturaleza en nosotros empieza a despertar, empieza a fortalecernos. Y como dice aquí, mientras yo mantengo mis ojos puestos en Jesús, como dice Isaías, mis fuerzas van a ser renovadas. Voy a poder a correr, a levantar alas, voy a poder a correr sin cansarme. Entonces Dios les bendiga a todo el mundo. Les amamos. Bendiciones desde Dinamarca. Bien. Les decía que damos gracias a Dios por nuestros pastores, Henry y Lucy, nuestros pastores fundadores, que nos comparten siempre la palabra del Señor. Quiero invitarles que abran su Biblia un momento antes de iniciar en Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Es una lectura muy conocida. Estaremos hablando de la oración en este mes que estamos arrancando el año, donde es importante ver el año desde asuntos que son fundamentales. ¿Ya lo tienen? Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Vamos para que está en la pantalla para que lo puedan leer. Mande. Mateo 6, versículos 5 y 6. Lo tiene, ahí está en la pantalla, léalo conmigo de favor. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oramos al Señor. Amado, te damos gracias, Padre, por tu presencia manifiesta en este lugar, por tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, por tu espíritu que fluye en nuestro corazón. Permite que en esta hora, Señor, nuestros corazones, nuestro ser puedan estar atentos a tu palabra, que seamos dirigidos, enseñados. Estamos iniciando este año, Señor, que sin duda alguna tendrá retos, dificultades, desafíos, situaciones algunas difíciles, otras de mucha alegría y gozo, Señor. Pero en cada una de ellas, Señor, tú tienes dirección para nosotros y queremos que nuestra vida siempre esté parada sobre la roca y que podamos, Padre Celestial, enfrentar, vivir, experimentar cualquier momento de nuestras vidas sobre la roca, cimentados, Señor, parados en la roca firme y eterna, que nos da certeza, que nos da gozo, que nos hace permanecer firmes en medio de cualquier situación. Gracias por la vida de tu iglesia, que hoy estamos reunidos. Quienes hoy no pudieron asistir, te pido que, si están conectados, esta palabra también a ellos, Señor, pueda ministrarles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se me perdió el teléfono porque luego me paso de tiempo y luego les digo, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy?
Quiero hablar acerca de la oración en esta hora, ya que resulta la oración algo sumamente importante en la vida del creyente, es fundamental, no es un asunto que podemos postergar, no es un asunto que podemos decir para la siguiente semana, el siguiente mes, vamos a intentarlo en otro momento. Resulta de vital importancia que nosotros oremos y sobre todo que sepamos de qué se trata la oración. Creo que de manera general lo entendemos, lo sabemos, pero siempre será importante recordar algunas cosas. El pasaje que leemos es la excusa que tengo para después ver otros detalles, es donde Jesús nos habla acerca de la oración. Y olvidando un poco el verso 5 y más bien enfocándome el versículo número 6, el Señor Jesús trata la oración como si fuera un lugar, como si fuese un lugar, y un lugar que podríamos llamar un lugar secreto. Así que este sermón podría llamarse oración, el lugar secreto. Jesús trata a la oración en este pasaje, le da una especie de pincelada a la oración como un lugar íntimo, como un lugar secreto. Y nos hacemos la pregunta, todos tenemos lugares en donde hacemos cosas donde no queremos que nadie nos vea. Y no estoy hablando de cosas pecaminosas, sino cosas muy personales, ¿verdad? Hay lugares en donde, por ejemplo, usted se baña en un lugar muy secreto, ¿verdad? Usted se arregla en un lugar muy secreto. Hay pensamientos, ¿verdad?, con los que usted está trabajando y son cosas que usted tal vez no comparte prácticamente a nadie, son cosas que usted piensa. Hay situaciones en nuestras vidas que son secretas, que son para nosotros, que nos guardamos, emociones, sentimientos, momentos. Bueno, el Señor habla de la oración como un lugar secreto. ¿Por qué será que el Señor hable de la oración como un lugar secreto, un espacio íntimo? Bueno, porque lo que Él quiere hacer allí es algo solo entre Dios y nosotros. Es algo que solamente sucederá entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos reuniones públicas como estas. Esta es una reunión pública donde Dios va a hablar a nuestra vida, Dios va a hablar a nuestro corazón, pero esto no sustituye de ninguna manera lo que nosotros necesitamos tener en secreto, en intimidad con el Señor. Nuestras reuniones públicas, las reuniones que tenemos entre semana, cuando asistimos los jóvenes los miércoles, varones y damas los jueves, o cualquier otra reunión que tenemos en casa, en los grupos familiares, no sustituye de ninguna manera nuestra vida íntima con Dios. Todo eso que hacemos en público tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una razón de ser, pero jamás debería sustituir, ni deberíamos permitir que esto sustituya nuestra vida íntima con el Señor. Es decir, usted dice, yo vengo el domingo, vengo el jueves, asisto a una reunión en casa, y usted puede considerar que usted está viviendo como el Señor Jesús quiere hacerlo, pero quiero decirle que eso sería un grave error. Eso sería lamentable porque hay cosas que el Señor quiere hacer en secreto en su vida, en lo íntimo, y por eso el Señor Jesús habló acerca de esto. O sea, Jesús no es que estuviera en contra de los actos públicos de fe, de adoración, de ofrendar, de orar, sino que Él estaba diciendo que no, que eso se puede convertir en la forma en que nosotros medimos nuestra relación con Dios. Pero el Señor Jesús estaba diciendo, no, tu relación con el Padre tiene que ver con algo secreto y algo íntimo. Así que pensando en esta primera idea, que es un asunto secreto, es un asunto íntimo, quiero poner otro pensamiento con el que también vamos a estar hablando en esta hora. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos tener claro las razones por las que lo hacemos. Podemos acercarnos a Dios por muchas razones para orar, pero hay algo que debemos tener claro. La razón por la que nos acercamos a orar al Señor es porque al final necesitamos escucharlo. Es decir, en la oración yo vengo a decirle al Señor todo lo que usted quiera, todo lo que usted vive, siente, experimenta. Veremos el ejemplo de Jesús en un momento más. Usted puede decirle al Señor, todo me hicieron, me dijeron, me pasó, se me atravesó, siento, pienso, quiero, todo en esta oración es válido que usted pueda expresar al Señor. Pero al fin, pero la oración
no es una catarsis en donde usted saca todo lo que tiene, sino que hay un punto, un momento, el momento climático de la oración en donde escuchamos a Dios, donde escuchamos al Señor. Si yo solamente hablo con el Señor de lo que siento, quiero, pienso, entonces estoy hablando conmigo mismo, estoy teniendo una conversación conmigo mismo, estoy justificando mis acciones, estoy poniendo por encima de Dios mis emociones, mis deseos, mis anhelos, pero todo eso es válido en el contexto de que yo debo al final o en un momento escuchar qué Dios tiene para decirme. Porque al final Dios tiene una respuesta, Dios tiene claras las cosas, Dios puede poner paz y puede colocar todo lo que nos está pasando y sucediendo en un contexto mucho más objetivo, mucho más claro y dar dirección a nuestra vida. Cuando nosotros, escuche bien, no escuchamos a Dios, vamos a escuchar otras voces, vamos a escuchar a alguien más, nos vamos a escuchar a nosotros mismos, a otra persona, o vamos a terminar escuchando o al mundo o al mismo Satanás, y es ahí donde estaremos tomando decisiones. Yo necesito escuchar a Dios, porque de otra manera, entonces a alguien más estoy escuchando, a alguien más estoy siguiendo, y obviamente los resultados no serán los que óptimos para nuestras vidas. Nosotros oramos en medio de la debilidad porque sabemos lo que sucede, que pasa en nuestra vida después que oramos. Quiero poner el ejemplo de Jesús como alguien que entendía que la oración era un lugar secreto, y vamos a ver qué es lo que pasaba en lo secreto cuando él oraba. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Este pasaje también está narrado por Marcos en el capítulo 14, versos 32 y 42, y también por Lucas en el capítulo 22, verso 39 al 46. Pero me permitiré leer solamente el de Mateo, aunque me referiré en otro momento a pasajes o comentarios que Marcos y Lucas hacen y que Mateo no lo menciona de la misma forma. Mateo 26 a partir del verso 36. Si tiene, bueno, ya está ahí la lectura para que lea conmigo. Dice así la escritura: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bien, entonces, si seguimos con el pensamiento de que la oración es un lugar secreto, lo primero que debemos afirmar que es un lugar a donde yo necesito ir. No es una opción, es una necesidad. La oración es un lugar a donde yo necesito ir. Jesús en Lucas 18, cuando enseñó una parábola, habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1 habla acerca de eso. Jesús enseñó una parábola
con el propósito de que aprendiéramos lo necesario que es orar siempre y no desmayar. Ahora bien, es muy significativo que en ese momento crucial en la vida de Jesús, es uno de los momentos climáticos en su vida, en su ministerio, en su persona, no solamente lo que significaba públicamente lo que hacía, sino lo que estaba pasando en su interior. Es muy significativo que el lugar a donde Jesús fue a orar es el lugar llamado Getsemaní. Getsemaní es un huerto que formaba parte de un monte que se llamaba el Monte de los Olivos, es decir, es un lugar donde había muchos olivos y donde se cultivaba aceitunas, y ahí también servía para preparar esa aceituna para preparar aceite. Ahora, el nombre de Getsemaní, su nombre significa prensa de aceite, es decir, ese lugar significa un lugar donde se sometían las aceitunas, se apretaban, se apretujaban de tal manera que pudiera extraerse el aceite que posteriormente se utilizaba, se comercializaba. Ahora, ¿por qué es tan significativo esto? Bueno, porque es algo que debemos entender acerca de la oración. Cuando yo vengo a orar, el Señor quiere que mi vida sea expuesta por completo. No es un lugar donde yo voy a guardar apariencias. Por eso decía yo, por eso es importante que sea secreto. Por eso es importante que sea un lugar íntimo, porque nadie me va a ver ahí. Ahí puedo exponerme abiertamente delante del Señor, y el Señor puede exponerme abiertamente sin que nadie sepa lo que está sucediendo, sino solamente Dios y yo. Él no desconoce absolutamente nada de mí, pero hay muchas cosas que yo desconozco de mí. Y en el Getsemaní, en este caso, en el lugar donde la prensa de aceite está, nosotros seremos expuestos. La oración es un lugar secreto precisamente porque es un lugar donde voy a ser expuesto, no para vergüenza, no para humillación, no para ser desechado, no para ser desaprobado, sino para ser transformado. Pero para poder ser transformado, yo necesito quedar expuesto, no ante Dios, sino incluso ante mí mismo. O sea, Dios no hay un asunto en mi vida que Dios ignore. Él me conoce plena, completa, total y perfectamente. Le pedí permiso a mi hija para contar esto. Pero el Getsemaní es un lugar, perdón, la oración es un lugar a donde ir, porque ahí vamos a tener un encuentro. Un encuentro que tal vez no sea agradable para nuestra carne, pero es necesario para nuestra vida. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque quiero poner este ejemplo y hacer un símil. Cuando ella tenía 12 años más o menos, es el año creo que aprenden a hacer raíces cuadradas. ¿Sí estoy bien, maestra? Más o menos. Entonces mi hija, un día la encuentro y estaba llorando porque no podía hacer raíces cuadradas. No le salían. Yo creo que ya había intentado algunas veces. Supongo que su hermana y su mamá y no sé si alguien más intentó ayudarla, y la vi muy triste. Me senté con ella y yo, que me sentía el papá de las pollitas, dije, ahorita va a aprender. O sea, es fácil esto, ¿no? Y me senté a explicarle, mira, así, asá y asá. Hablé con ella y ella me iba siguiendo, pero en algún punto se me perdía y cuando llegaba no salía. Dije, bueno, vamos a volver a intentarlo. No sé cuántas veces intentamos y no podía hacer la raíz cuadrada. Esto hizo estallar a mi hija aún más en tristeza, en llanto, en impotencia, porque ella decía que ella era tonta. Ella comenzó a hacer afirmaciones de que era tonta, pero no eran solo afirmaciones que ella hacía, sino que parece ser que en su grupo escolar esas afirmaciones también ella las había escuchado de otras personas. Así que en ese momento, no importa lo que yo le dijera, no importa lo que yo le explicara, su corazón y su mente estaban aturdidos, estaban pasando un momento de crisis. En ese momento Dios, yo no puedo entender de otra manera, me permitió entender, porque en mi cabeza pasó
bueno, la voy a dejar y al rato hablo con ella. Y me di cuenta que no era momento para hacer eso. Tomé la libreta, la cerré, la hice a un lado, la puse frente a mí y la miré a los ojos y le dije, tú no eres tonta. Y comencé a hacer afirmaciones de ella sobre lo que yo pienso que ella es. Y tú vas a hacer esto, y esto es, y esto está así. No hablé acerca de que las cosas tenían una solución. No le dije que todo se iba a resolver. Y afirmé acerca de su identidad, de como persona inteligente, capaz, que iba a poder hacer cosas. Ya no recuerdo con exactitud qué le dije, pero sé que lo que yo le estaba diciendo era afirmar que ella no era eso que estaba pensando. Se calmó, volvimos a sentarnos y por la bendita gracia de Dios le salió su siguiente ejercicio y sonrió. Su rostro cambió, sus ojos cambiaron y le puse no sé cuántos ejercicios más hizo y todos los pudo resolver y sonrió. Y fuimos felices por esa semana. Bueno, por mucho tiempo más, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Bueno, venir con el Señor, ese encuentro con el Señor debe producir algo similar a esto. No podemos venir al Señor con una situación de dificultad, de problemas y salir de ese lugar igual. El lugar de la oración es una prensa de aceite, donde Dios quiere entiende que llegamos de una manera, que venimos a Él en ciertas circunstancias, en cierta condición emocional, espiritual, la que usted guste y mande que venga, y hay algo que va a suceder en ella, porque ahí está Dios hablándonos. La diferencia no está en el hecho de que yo hable, eso es parte de la dinámica, lo que hace que en verdad en la oración haya resultados. Y fíjese lo que le estoy diciendo, no la oración produce resultados. En la oración encontramos resultados porque escuchamos a Dios. La oración no tiene poder, el que tiene poder es el Dios al que nosotros oramos. La oración no me transforma, sino el Dios que me habla cuando estamos orando. Así que no podemos poner a la oración como la fórmula, sino como el lugar en donde Dios es capaz de hacer cosas en nuestras vidas. Amén. Es el espacio donde Dios nos ayuda a concluir algunas cosas. Perdón, ya teníamos la cita, ¿verdad? ¿Qué encontramos? Vemos a Jesús, hermanos, en el pasaje que leímos de Mateo, perdón. Vemos a Jesús en el versículo número 38. Dice, entonces Jesús les dijo, habló con los discípulos. ¿Qué les dijo? Mi alma, ¿cómo se encontraba el alma del Señor? Está muy, ¿qué? Triste. ¿Cómo se encontraba el alma del Señor? Muy triste. Y él dice, me encuentro tan triste que siento que me muero hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas dice lo siguiente de esa situación que él está viviendo. Lucas 22. Verso 44. Miren lo que dice. Y estando en agonía, de lo que habla Jesús, mi alma está angustiada hasta la muerte. Estando en agonía, aquí dice que Jesús se sentía así se lo expresa Lucas. Oraba más intensamente y era su sudor como ¿qué? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, que era muy evidente que Jesús venía en un estado de crisis muy fuerte. Muy fuerte, emocionalmente el Señor estaba experimentando una batalla. Incluso su cuerpo estaba reflejando esa tensión interna que él estaba experimentando. No sé si alguno de ustedes ha experimentado eso. Está lo que usted está sintiendo en su interior, que su cuerpo comienza a reflejarlo, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, comienza a moverse algo aquí, ¿verdad? En el ojo.
o os comienza a temblar la mano, ¿verdad? O estamos nerviosos, o sentimos que se nos baja la presión o se nos sube, no sé qué caso sea, pero nuestro cuerpo muchas veces, por causa de la situación que estamos viviendo, nuestro cuerpo comienza a experimentar un cambio, una descompensación, una transformación como causa de esto que estamos viviendo. Y Jesús así se encontraba. Así que si el lugar secreto, la oración es un lugar secreto, entonces es un lugar en donde el alma tiene la oportunidad de derramarse por completo. Derrámese delante del Señor. Es un momento para derramar lo que siento, lo que pienso. Si alguien me hizo daño, me lastimó, dígale al Señor, siento que me defraudaron, siento. No sé, eso no significa que lo que usted sienta o piense sea lo correcto. Quiero que ponga atención a esto, pero usted puede decir lo que siente. Está en la libertad de decir, siento esto que me fallaron. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque si al final usted escucha a Dios, entonces Él va a alinear que eso que yo siento o eso que yo pienso, a lo mejor es lícito o a lo mejor dice, no, te estás equivocando. Pero es el momento donde yo puedo expresar todo esto. El lugar en donde el alma se rinde, expone sus debilidades, expone sus fuerzas o la falta de ellas, expone sus deseos con el propósito de dar lugar a la voluntad de Dios. Es decir, es un lugar donde yo puedo venir a poner mi queja, ¿verdad? Pero no puedo venir a poner mi sugerencia, ¿verdad? Porque a veces venimos con el Señor, ponemos la queja y luego le decimos, y aquí está la sugerencia, hazle así, Señor. Pues entonces no necesitamos a Dios para eso. Si yo traigo la queja y traigo la sugerencia, pues entonces ¿para qué venimos a orar? Traigo la queja porque yo estoy afligido, estoy en una dificultad, pero vengo a alguien que tiene mucho mayor entendimiento, sabiduría, capacidad y poder, que no solamente va a poder escucharme, va a poder sanar o va a poder ayudarme a soltar la carga, sino va a dar dirección clara a mi vida. La oración no es un lugar donde yo traigo sugerencias, traigo quejas, traigo dolencia, traigo dolor, traigo quebranto, traigo eso que usted le está aquejando, pero el buzón de las sugerencias no hay. Ya no dijeron amén muchos, ¿verdad? Muchas veces nos gustaría que las cosas fuesen a nuestra manera, pero vemos claramente a Jesús, vemos claramente al que no conoció pecado, vemos claramente al que fue tentado en todo, pero no hubo mancha sobre él. Y él está diciendo al Padre, Padre, si es posible, si existe alguna manera de que cumplas el propósito de salvar al hombre, pero yo no tenga que ser expuesto a este quebranto, a este dolor, sin que me tenga que pasar lo que tengo que pasar, Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Que se haga la tuya. Por eso es interesante que Jesús haya ido a orar a Getsemaní, que significa prensa de aceite. Vamos a ser prensados. Ese lugar en donde en mi espíritu, es formada la imagen del Hijo. La oración no forma la imagen del Hijo. Es el lugar en donde Dios puede formar la imagen del Hijo en nosotros. Voy a volver a ser insistente. La oración no es la que produce cambios ni resultados. La oración no es la que tiene poder. Es el lugar en donde el Dios que transforma, el Dios que tiene poder, actúa en nosotros. ¿Por qué razón la oración? Bueno, porque cuando oramos dijimos al principio que Jesús dice que la oración es un lugar secreto. ¿Y esto qué incluye? Que yo me desconecto de todo lo demás. Me desconecto de
mis ocupaciones, me desconecto de mis responsabilidades. Y en ese momento digo, aquí estoy contigo, voy a hablar contigo. No es que estoy hablando con el Señor, tengo aquí el celular para contestar. Ah, es que me faltó entregar este trabajo. Ahora sí, Señor, podemos hablar. Es un lugar donde yo necesito no solamente expresar a Dios lo que siento, sino tengo que dejar que Él hable a mi vida y a mi corazón. Es el lugar en donde en mi espíritu es formada la imagen del Hijo en nosotros. Vemos a Jesús al final de los 3 pasajes que mencioné. Vemos a Jesús que se levanta de una forma diferente. Por ejemplo, lo leímos en Mateo 26 al final, en el versículo 45. Después de 3 veces haber hablado con el Padre y las 3 veces encontrarte a sus discípulos que no habían podido orar con él, en el 45 dice entonces vino Jesús a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí viene lo que él afirme, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Es decir, Jesús no se queda hasta el último momento escondido o guarecido en ese lugar hasta que lo encuentren. Él no espera que vayan y lo encuentren. Él se levanta y va en busca de los que lo van a tomar preso. Él no se esconde para esperar sacarle provecho hasta el último minuto, ¿verdad? Si voy a aprovechar que no me pase, que no me pase, que no me pase, que no me pase. Él dice, no, ¿qué había pasado? Había la voluntad de Dios en el corazón de Cristo, estaba completamente formada. Él estaba luchando entre lo que él quería y la voluntad del Padre. Pero ahora Dios, o más bien Jesús, había permitido que la voluntad del Padre en su vida no tuviera competencia con ninguna otra cosa que él pensara, deseara o quisiera. Así que cuando nosotros vamos al lugar secreto es porque solamente lo estamos escuchando a él. Por eso el Señor permite que hablemos y digamos todo lo que estamos experimentando, lo que estamos sintiendo, para que haya un momento en donde ya no tengamos más nada que decirle. Digo, bueno, ahora voy a hablar yo. Ahora yo voy a hablar contigo. Ahora yo voy a conectarme contigo. Donde es el lugar donde escuchamos a Dios y dejamos de escuchar al mundo, a nuestra alma, y dejamos incluso de escuchar al mismo enemigo. Es el lugar en donde el nuevo hombre es edificado y allí crece. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 60. Y luego me salto al 63, no porque quiere ignorar los otros dos, sino para ganar un poco de tiempo. Juan capítulo 6, verso 60, primero. Jesús había tenido un discurso con sus discípulos y ellos dicen esto en el verso 60. Discípulos de Jesús, gente que había seguido a Jesús, algunos incluso hasta por casi 3 años, dicen esto. Al oírlas, es decir, las cosas que Jesús había dicho, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Dura es esta palabra. Y luego, ¿qué más dijeron? ¿Quién la puede oír? Es decir, ellos habían caminado con Jesús mucho tiempo. Jesús en ese momento dijo este discurso que a ellos los impactó y ellos dijeron esto. Esto que Jesús acaba de decir es muy duro. No solamente dicen es muy duro, dice, ¿quién tendrá la capacidad de oír? Y no se está refiriendo a este sentido, ¿verdad? A este sentido natural, sino estaba hablando acerca de quién podrá vivir de acuerdo a lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Esta es la respuesta que sus discípulos tienen, muchos de ellos tienen. Verso 63. Jesús hace una aclaración. Dice, el Espíritu es el que da vida. Y luego, ¿qué dice el Señor Jesús? La carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Voy a volver a repetir esa frase. El Espíritu es el que da vida,
Y la carne, ¿qué dice? Para nada aprovecha. Quédese con eso porque lo que dice aquí es interesante. Las palabras que yo os he hablado, es decir, lo que yo acabo de decir, y ustedes han dicho que es que dura y que quién puede oírla. Jesús está diciendo, no es así. Las palabras que yo hablé no son duras y no son difíciles de seguir. Él pone en claro, está mal lo que ustedes están diciendo. Mi palabra no es dura ni es difícil de oír. Al contrario, ¿qué dice el Señor? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué dice? Son ¿qué? Son espíritu y son vida. Lo que yo estoy hablando trae un aumento a tu espíritu. Las palabras que yo estoy hablando producen vida espiritual sobre ti. Pero los discípulos, ¿cómo habían reaccionado? ¿Qué dijeron ellos? Es dura y ¿quién puede oírla? Y en medio aparece la frase que leímos. El espíritu es el que ¿qué? Da vida y la carne ¿qué? Para nada aprovecha. Cuando venimos a la oración, usted puede venir en la carne. Me duele, me hicieron, me dijeron, ya no quiero, ahí muere, se acabó, ahí se ven, se acabó, vámonos. Usted puede venir en la carne, pero por favor termine en el espíritu. Porque entonces porque el Señor le va a hablar, usted va a venir así, con la queja. El Señor no se espanta de que usted venga ofuscado, frustrado, adolorido, justa o injustamente. Yo no estoy diciendo que usted tenga o no tenga la razón. No voy a entrar en ese detalle porque no podría hacerlo. Pero nosotros venimos y el Señor sí sabe si lo que usted está pasando es justo o usted tiene una mala óptica. Eso sí, el Señor, Él sí lo puede saber. Pero lo que Él va a decir, escúchelo bien, lo que Él va a decir, su propósito, la razón por la que Él nos va a hablar es para que en nosotros haya un espíritu renovado y haya vida de Dios. Depende de qué desde dónde estoy escuchando a Dios, lo que yo le voy a decir a Dios cuando Él me hable. Yo le voy a decir, Señor, lo que tú me pides es muy duro. ¿Quién puede hacer lo que tú me estás? Si mira lo que acaba de pasar y ahora tú quieres que yo responda de esa manera. Señor, estoy viviendo en esta crisis, no tengo cómo resolver este problema. Y tú quieres que aparte yo haga esto. O sea, ¿en dónde? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero cuando mi espíritu está escuchando a Dios, yo no voy a recibir esa palabra como algo duro o difícil de hacer, sino como una palabra que produce en mí vida espiritual. ¿Dice amén? Por eso es importante la oración, porque es un lugar secreto. Perdón la expresión que voy a usar, pero ahí nos podemos desgreñar con Dios. No estoy de acuerdo, Señor. Y usted puede decirle, no me gusta lo que dijiste, no estoy de acuerdo, me parece injusto. Pero tenga la calma de dejar escuchar la voz de Dios para transformar su corazón. Él no va a hablar para dañarlo, para perjudicarlo, para humillarlo, para avergonzarlo, para desacreditarlo, para sacarlo de su reino. Él no va a hacer ninguna cosa para producir daño en usted. Él quiere producir vida y una renovación espiritual. Pero yo tengo que aprender a escuchar. Por eso es un lugar secreto. Ahí no va a estar nadie. Ni el pastor, ni el líder, ni tu esposo, ni tu esposa. Ahí va a estar solamente el Señor. Es algo como cantamos hoy, entre Él y nosotros. Nuestro pastor acaba de citar Hebreos 11, que dice, puestos que los ojos en Jesús. La oración nos sirve para mirar a Jesús, para ver al Maestro, para ver al Señor. No solamente para seguir su ejemplo, que a veces es hasta donde alcanzamos a entender, sino para que Él en nuestra vida, Él en nuestro corazón produzca lo que nosotros no hubiésemos nunca producido por nuestras propias fuerzas.
ese lugar, la oración es el lugar donde el nuevo hombre, dije hace un momento, es edificado y crece. La oración es el lugar en donde nos alineamos con Dios, no con las circunstancias, no con mis ideas. Me alineo con Dios. Yo vengo, usted y yo podemos venir a la oración totalmente desalineados. Yo puedo traer mi pensamiento, puedo traer mi sentimiento, puedo traer mi emoción, puedo traer mi sentir, puedo traer mi deseo, puedo traer mi voluntad a la oración. Véngase con todo eso. El Señor no tiene problema. Usted dice, ven para acá. Y Él nos va a escuchar. Va a oír. No tiene problema. Nada de lo que le digamos, Dios va a decir, wow, ¿y a qué hora pasó esto? No me di cuenta. No hay ninguna cosa que Él no sepa. Y Él nos da la libertad de hablar con Él. Y decirle, me pasa, siento, me sucede esto. Agótese con el Señor. Cánsese con Él. Que sea prensada el olivo, pero para que fluya el aceite. Que sea prensada su carne hasta la muerte, para que fluya la presencia de Dios y del Espíritu Santo. La oración es el tiempo y el espacio, dijimos hace un momento, donde el alma se expresa desde lo natural, desde lo carnal y desde lo temporal. El Señor Jesús, ¿qué estaba expresando? Estaba expresando cosas desde lo natural. Estaba angustiado. Jesús sabía lo que iba a venir. Jesús entendía la humillación a la que iba a ser sometido, el dolor físico al que iba a ser expuesto. Él sabía la humillación pública que eso significaba y sabía que en un momento en la cruz Él cargaría no solamente el dolor físico, sino la carga de pecado, de condena de todos los hombres, de toda la historia, de todos los tiempos. Él cargaría sobre su cuerpo la maldición del pecado. Así que Jesús sabía perfectamente lo que esto significaba. Así que es el lugar donde podemos expresar las cosas desde lo natural y desde lo temporal. El pastor leía acerca de Hebreos 11. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puso el gozo delante de él y sufrió. Pero no solo lo sufrió, sino que dice, menospreció el oprobio. Eso sucedió una vez que tuvo ese encuentro y esa experiencia personal, porque en su momento él estaba mirando solo lo temporal. Esto va a doler, esto va a ser muy cruento. Tal vez no lo dice la Biblia, pero posiblemente pensó, esto es muy injusto. Yo no hice nada. Yo soy el único que no es culpable de todo esto y yo recibiré el castigo de todos. Así que en ese momento Jesús estaba hablando desde lo natural, estaba hablando desde lo temporal, pero también es el momento en donde Él reconoce la soberanía completa y total del Padre. Y Jesús no se levanta de la oración con levantando los hombres y pues ya ni modo, pues ya me tocó, pues a mí me tocó perder, pues ya. No, Jesús se levanta vigoroso, renovado, fortalecido, como expresa Hebreos 11, puso el gozo delante de él. Jesús, cuando llegan a aprenderlo, él se pone delante y dice, yo soy, déjenlos a ellos. Pidió que dejaran a sus discípulos porque sabía que él debía llevar la carga de todo eso. Va a ser juzgado y el Señor de manera varonil, valiente, lleno de fe, de confianza, Él habla sabiendo que lo que Él va a decir hará que la gente exprese maldición contra su vida. Es golpeado, es humillado y aún en el momento más cruento del dolor, Jesús tiene el tiempo
para decir y pensar en la gente, decirle, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús está pensando en el cumplimiento profético de lo que sucedería en la cruz. Jesús estaba pensando, esta palabra tiene que cumplirse, así que Jesús dice, se tengo. Jesús está pensando en su madre y la pone a cargo de la vida de otro hombre. Él expresa lo que dice el salmista, Eloi, Eloi, lama sabactani. Jesús está pensando en el cumplimiento profético que estaba bajo su responsabilidad. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba concentrado, estaba centrado. Cuando nosotros oramos, y cuando hablo de orar, no solamente hablamos de lo que hablamos con Dios, sino lo que sucede en ese tiempo. Escuchamos a Dios. Entonces estamos confiados y caminamos seguros. Cuando no oramos, nos llenamos de mucha incertidumbre. Tenemos incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Incluso tenemos incertidumbre hasta del amor del Padre hacia nosotros. Viene una situación difícil, un accidente, una carencia, algo que estaba fuera de nuestro control en nuestra vida, donde nos vemos apretujados y por falta de comunión con el Señor comenzamos a dudar incluso del amor de Dios, de su cuidado, de su protección. Comenzamos incluso a pensar, a lo mejor esto me pasa porque yo dejé de hacer esto, porque yo no hice esto, porque yo no cumplí esto con el Señor. Y comenzamos a pensar que Dios sacó el cinturón y nos empezó a dar porque algo hicimos mal. ¿Por qué razón? Porque cuando no oramos, no escuchamos a Dios y eso nos produce mucha incertidumbre. Cuando escuchamos a Dios, tenemos completa certeza de que aún lo que nos está pasando, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios. Nos alineamos, cuando oramos, es el lugar para alinearnos, no a las circunstancias, no a mis deseos, sino a la perfecta voluntad de Dios. Yo me alineo con Dios y me alineo con su voluntad. Y entonces escucho al Señor. Y eso que tal vez en la carne yo pensé, esto es duro, ¿quién podrá oírlo? Ahora escuchar esa misma voz, esa misma palabra, produce espíritu y produce vida en mí. Y lejos de ver lo que el Señor me está diciendo como algo mucho más difícil de cumplir, vemos a Dios renovando nuestras fuerzas, renovando nuestro interior para poder enfrentar la dificultad. Cuando Jesús entra a Getsemaní, ¿cuál era su oración? Que pase de mí esta copa. ¿Por qué oraba Jesús esto? Porque él se sentía triste, angustiado, estaba como en agonía. Y la petición de Jesús, lo que él pedía, hermanos, no fue cumplido. ¿El Padre hizo lo que Jesús le pidió? ¿El Padre hizo lo que Jesús le pidió? No, en absoluto no. Por esa razón Jesús pensó que el Padre no lo amaba. Porque el Señor pudo haber volteado y decir, ¿y por qué no mejor Pedro? O sea, este está tremendo. ¿No? O sea, yo te podría decir algunas cositas de Pedro, pero Jesús no estaba haciendo eso. Jesús va a la oración porque Él sabe que en la oración el corazón se alinea con Dios. Entonces el Padre no responde lo que Jesús pide. Entonces, ¿qué sucedió en la oración? Si la oración es ir a pedirle al Señor y Él no me va a dar lo que yo pido, pues entonces alguien dirá, ¿para qué voy a orar entonces? Mejor me quedo como estoy. Bueno, porque, escúchalo bien, en ocasiones cuando oramos algunas circunstancias van a cambiar. Pero cuando Dios tiene un propósito, las circunstancias
no van a cambiar. Pero su propósito se va a cumplir. Jesús no necesitaba ser librado de la muerte. Jesús necesitaba ser fortalecido para cumplir su propósito. Y Jesús no cumplió su propósito con los hombros caídos, ni derrotado, ni diciendo, ni pateando el bote. A mí, ¿por qué? A mí siempre me pasa, porque tengo que ser yo. Jesús no toma una actitud equivocada, negativa ante la voluntad de Dios, sino que cuando Jesús escucha al Padre, así como Él hablaba y decía, lo que yo he hablado produce vida y espíritu en ustedes, el Padre también cuando hablaba produjo en Jesús vida y espíritu. Porque Él se levanta brioso, fortalecido, renovado y enfrenta las circunstancias. Que no cambió un centímetro su circunstancia. No hubo un poquito menos de dolor para Jesús, pero sí hubo mucho de la presencia y del poder de Dios en Jesús que hizo que esas circunstancias no prevalecieran contra Él. Recuerdo una ocasión un pastor, no sé si ya lo comenté aquí, un amigo, que por cierto es griego, él dio testimonio acerca de cómo llegaron a comprar el lugar del templo que ya está edificado en ese lugar. Y entonces ellos rentaban ese lugar, un terreno, rentaban el terreno y tenían las reuniones. Y la iglesia ya se había habituado al lugar y decidieron que había que comprarlo. Pero la persona que rentaba era una persona adversa al evangelio. Así que cuando él llega a preguntarle, oye, ¿te gustaría venderlo? ¿Nos gustaría comprarlo? El hombre dice, no, pues yo la verdad no te los quiero vender y menos a ustedes. Y entonces el hombre decide ponerles un precio muy alto, mucho mayor de lo que costaba el terreno. Y él le dijo, oye, pero es que eso no vale. Dice, sí, pues no vale, pero yo te lo voy, si tú me lo quieres comprar, te vale tanto. Así que él viene con la iglesia y les dice, hermanos, pasó esto. Y entonces el común denominador de la gente fue decir, vamos a orar para que Dios toque el corazón de ese hombre y baje el precio. Y el pastor reacciona y dice, no, mejor oremos. O sea, si creemos que Dios puede tocar el corazón de ese hombre para que baje el precio, mejor oremos para que Dios nos dé el recurso y le pagamos a ese hombre lo que nos está pidiendo. Y la iglesia tuvo que entrar en ese proceso, ¿verdad? Porque era más fácil pensar para algunos, mejor que baje el precio a que nosotros consigamos todo ese recurso. Pero él nos cuenta y hubo milagros en ese sentido. Gente llegaba en su camioneta, se paraba fuera del templo con un sobre en la mano y le decían, ¿está el pastor de la iglesia? No se ve ni cómo se llamaba el pastor. No, no está el pastor de la iglesia, pero está fulano que es algún líder. Mire, aquí está este sobre. Dios me dijo que se lo entregara. Y en un lapso que ellos nunca pensaron, pudieron comprarlo. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a cambiar las circunstancias, tiene que cambiar lo que está en nuestro corazón. Porque hay un propósito que Él quiere cumplir. Él no va a quitarnos una fracción de dificultad. Si eso quitarnos de dificultad va a impedir que nosotros crezcamos. Porque al Señor le importa mucho más que Cristo sea formado en nosotros que nuestra comodidad. Para Él es más importante Cristo formado en nosotros que nuestra comodidad. Jesús, termino con esta parte. Permítame. ¿Sí? Jesús dijo algo. Mateo 26:41. Dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mire la frase final. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Pero qué? Ok. Usted notará que Jesús está hablando que en la oración hay dos naturalezas que están
tratando de manifestarse. La carne y el espíritu. Entonces, si la oración es un lugar secreto, entonces la oración es un lugar en donde podemos exponer esa parte de nuestra naturaleza, pero para que muera. Es un momento de decir, aquí están mis buenas intenciones, pero siguen siendo en la carne. Aquí está esta buena intención que yo he tenido en hacer las cosas. Mira que lo quiero perdonar, pero nada más no se deja, Señor. No te lo he mandado porque DHL no llega hasta acá, Señor. Tú sabes cuántas veces he querido hacer esto, Señor, y no puedo y estoy luchando. No es el momento de exponer, porque dice, tenemos que velar y orar, porque la carne, ¿qué? Dice allí, es débil. Allí es el tiempo donde Dios produce transformación. La oración no transforma. Es en la oración donde Dios nos transforma. Es Dios quien hace la obra. No es la oración. La oración es el lugar a donde yo llego, o el espacio, el lugar secreto, en donde yo le permito a Dios, donde yo soy accesible para que Dios actúe sobre mi vida. Y la transformación, escúchelo bien, y la oración es el lugar en donde Dios puede transformarnos. Si el propio Señor Jesús llegó como llegó a la oración y salió renovado, siendo Él el Hijo de Dios, pues entonces imagínense cuánto bien producirá en nosotros que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él, que lo convirtamos en un tiempo necesario para nuestras vidas. A cuánta transformación seremos expuestos. Hay tanta transformación en nuestra vida como debilidad reconozcamos. Hay tanta transformación en nuestra vida como en nuestras vidas falla, error o pecado exista y podamos reconocer. En la medida en que eso nosotros podamos llevar a la oración, es en la medida en el que el Señor podrá transformarnos. Así que la oración es el lugar para exponernos. Vengo con esto, me duele, no puedo, es difícil. Pero como dije al principio, ya para terminar, no es solo traer la queja, sino es el lugar para venir a escuchar al Señor. ¿Qué tienes para decirme? Lo que Él diga puede producir dos cosas. Puedo decir, dura es esta palabra, ¿quién la oirá? O puedo recibir esta palabra desde mi espíritu y decir, has producido espíritu y vida. Las palabras que yo os he hablado no son duras, no son difíciles de oír, son espíritu y son vida. Póngase de pie, por favor. En el primer sermón del año que nuestra hermana Mabe nos compartió, nos regaló una hojita, ¿se acuerdan? Con lectura bíblica y con algunos puntos donde estaríamos tomando decisiones de qué iba yo a leer, en qué momento iba a orar, cuál era el tiempo que yo iba a dedicar al Señor. Incluso también estaba formulado para que ayunemos, para que tomemos tiempo en secreto con Dios. Nada de lo que públicamente hagamos. Nuestra reunión dominical, la reunión de jóvenes el miércoles, los varones y mujeres el jueves, cualquier otra reunión a la que usted asista en casa o en algún otro lugar, ningún mensaje en YouTube del que usted me diga,
el predicador que usted me diga. Todas nuestras publicaciones en Facebook, Instagram y TikTok, donde nosotros digamos, wow, qué bonito lo que dijo, qué tremendo, es verdad. Nada de eso sustituye que usted esté en intimidad con el Señor. Nada. Nosotros podemos escuchar un sermón, ver una publicación y decir, wow, está fuerte, esto está muy bueno, es verdad, sí, Señor, ayúdanos. Eso no sustituye que usted tome un tiempo diariamente para hablar con Dios, pero principalmente para escucharlo. Lo que Él va a hablar es exacto. No tiene error, no tiene falla. Lo que usted y yo opinemos, lo que usted y yo concluyamos en lo personal, tiene un margen de error importante. Vengamos al Señor. Eso nos va a permitir levantarnos seguros cada mañana. Cuando enfrentemos cada circunstancia, lejos de tener duda acerca de Dios, de su amor, de su gracia, de su provisión, tendremos certeza de que hay un Dios glorioso que tiene completo control de nuestra vida. Te honramos, Padre. Puede orar al Señor. Te bendecimos y te exaltamos por tu grande amor y misericordia. Y primero, Señor, aunque esto es un acto público, tal vez tengamos que pedirte perdón por todas las veces que no llegamos a la cita. Todas las veces que tú esperaste pacientemente que apagáramos el celular, que apagáramos la televisión, que dejáramos de trabajar un momento, que nos metiéramos en nuestra habitación o simplemente nos encerráramos ahí en nuestro auto, o hiciéramos pausa en un parque y nos conectáramos solo contigo. Trato de pensar cuántas cosas nos has querido decir y no hemos escuchado. Cuántas cosas has querido hablarme y no te he escuchado. Y lo más increíble, más sorprendente, es que al otro día tienes una nueva misericordia que quieres compartirme. Tal vez el día anterior, los días anteriores, semanas, incluso meses completos, no me he acercado a ese lugar íntimo. Y eso a ti nunca te ha detenido para tener una palabra lista para comunicarme. A veces la única palabra que escucho es la que públicamente se predica o la que en Facebook me encuentro, Señor, pero tengo muchos problemas para cerrar las puertas y encerrarme contigo. Perdónanos, perdóname. Perdóname por creerme tan importante, tan capaz, tan hábil. O tal vez es que realmente sea yo cobarde, Señor. En realidad no es fortaleza, en realidad no es autoconfianza, en realidad es cobardía. Tengo miedo de estar contigo. Y todo eso obedece porque no te conozco. No te conozco. Todos esos sentimientos y todas esas razones que tengo para no estar ahí es porque no te conozco. Porque cuando comenzara a conocerte no querría otro lugar. No pospondría nunca más una cita para estar contigo. Perdóname por conocerte en el menú, por conocer todas las recetas, por saber todos los secretos que están en el menú acerca de quién eres tú, pero no sentarme a la mesa para comer de ti. Aquí está tu casa, tu iglesia, tus hijos. Y nos está diciendo, ven, ven muchacho, ven muchacha, ven hija.
Ven. Dime qué tienes, qué pasa, pero por favor al final escúchame. Escúchame, necesitas dirección. Necesito alinear cosas en tu corazón. Lo que piensas y lo que sientes necesita una palabra fresca que renueve el corazón. No tengas miedo a lo que te voy a pedir, porque lo que Él hablará a tu vida, amado hermano, es espíritu y es vida. Padre, aquí estamos. Venimos a ti, Señor, no solo porque estamos comenzando un año, sino porque queremos que el resto de nuestra vida estemos ligados íntimamente contigo, amándote, conociéndote y manifestando tu persona en nosotros, el Dios que tú eres. La transformación que tú produjiste en la cruz del Calvario, la obra, Señor, que tú produjiste sea manifestada en cada uno de nosotros. Te honramos y te bendecimos. Gracias por tu amor y tu gracia. Gracias, Jesús. Amén. Nuevas
donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Y llévame al lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Papá, en esta noche, en esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú, Dios, llevándonos todos los días a ese lugar santo, Señor. Queremos habitar en él y permanecer en él, Señor. Más allá de las tormentas, más allá de las pruebas, más allá de mi tristeza, Señor, tú lo has hecho todo nuevo y por eso quiero permanecer en ti, Dios. Te entregamos todo lo que somos, Dios. Eres nuestro amado, tú eres mi amado. Llévame al lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Y yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me diste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, puso un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, te cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, puso un lugar en su mesa, como un padre me deseas. Damos gracias, papá, por esta mañana. Sé tú con cada uno de nosotros, Dios. Amén. Porque nos un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Somos despedidos y somos bendecidos. Amén. Bueno, sí. Amados, antes de irnos, vamos a orar por Yatsiri, no se vayan. Si el Señor no decide ninguna otra cosa,
El martes habrá una nueva baby aquí entre nosotros. Bueno, ya está entre nosotros, pero ahora la vamos a poder ver. No sé hasta qué fecha nos vaya a permitir su mamá cargarla, pero no sé si quieres pasar a Yatsiri para orar por ella. Está programada que el martes